Ya. ¿Estamos? Y los coordinadores. Vamos San José, dice la María Eugenia. La Virginia también. La Magda Undurraga también nos saluda. Campanario presente, sí. Perfecto. Jessica, Vivi. Desde Chillán, Pilar Sepúlveda, Colegio San Agustín también nos saluda ahí. Queremos saludar a los colegios de la Red Quinterigiana, al Colegio Montetador Insaret de Santiago, el Colegio Sagrada Familia de Viña del Mar, el Colegio de la Santísima Trinidad de Concepción, el Colegio Padre José Quentenich, al Colegio Mariano de Schoenstatt, Colegio Campanario, a la Unidad Educativa Montetador y Nazaret de Guayaquil, el Colegio Montetador de Madrid, el Colegio Santa María de Lisboa, el Colegio José Englin de Quito, y especialmente hoy día al Colegio San José de Chicureo, que hoy día nos compartirá su laboratorio relativo a la formación de profesores y los hitos. Y queremos saludar también a todos los colegios que comparten nuestro carisma, que hoy día están conectados, y a todos los profesores, profesoras, coordinadores, en fin, que hoy día nos acompañan, y al general de los participantes. Es interesante recibirlos hoy día, ya empezamos la semana pasada. Nosotros estamos trabajando en torno a laboratorios muy específicos que se han desarrollado durante todo el año. La idea de hacer laboratorios es de ir en búsqueda de experiencias pedagógicas que se estén implementando en los colegios de la red y que se puedan compartir. Y fundamentalmente nace de la evaluación que se hizo de la Semana Internacional, que congregó a todos los colegios que hemos mencionado el año pasado. A través de esta evaluación pudimos concluir que todos los colegios trajeron como un aporte la oportunidad de haber podido conocer diversas iniciativas que se estaban llevando a cabo en todas estas instituciones. A partir de esto quisimos dar un paso más e intentar que el acceso al conocimiento de una experiencia no quedara solo a nivel de vivencia, ¿cierto? Sino que darle un carácter más científico, con el objetivo de transformar esa experiencia en un conocimiento que pudiera ser transferible de un colegio a otro. Y el objetivo de fondo es lograr comunidades que aprendan en red. Ese es el objetivo más sentido y más importante para todos nosotros, y por eso estamos hoy acá. El año pasado invitamos a los colegios a entusiasmarse, a presentar alguna experiencia que quisieran compartir, y de ahí, de ese entusiasmo y motivación y también formalidad, surgen los 4 laboratorios que se presentarán durante esta jornada internacional. La semana pasada partimos con el laboratorio presentado especialmente por la Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret de Guayaquil. Ellos trabajaron en torno a las conexiones pedagógicas, el trabajo multidisciplinario que permite una mirada orgánica entre el equipo académico, formativo, psicopedagógico, etc. Y el objetivo es lograr un educador educado. Se pusieron de acuerdo, en fondo, para poder mirar de una misma forma la educación y formación de un profesor, convencido de que eso redundará finalmente en la formación de los alumnos. Fue una alegría poder escucharlo y una gran experiencia. Hoy día, puntualmente, le toca al San José de Chicureo, como lo manifestamos. Hablarán del CUD e hitos, y la próxima semana estará la presentación del electivo de empresa social del Colegio Sagrada Familia, y finalmente el laboratorio denominado Efecto Dominó del Colegio Monte Tabor de Madrid. Nosotros queremos agradecer de verdad a cada uno de los encargados y encargadas de los proyectos, por la motivación que han tenido, por la rigurosidad, por la responsabilidad y compromiso, y por sobre todo por la generosidad de querer compartir con otros sus conocimientos fruto de tantas horas de reflexión y de trabajo. A continuación, nuestra coordinadora general de la Fundación Pentecostés, Bárbara Reyes, les dará también un saludo y la respectiva bienvenida. Bárbara. Muchas gracias, Gonzalo. Muy buenas tardes. A nombre del equipo de la Fundación Pentecostés, agradezco a cada uno de ustedes por unirse al laboratorio de hoy. Como ya les he dicho, estamos convencidos que este mes internacional es una instancia de aprendizaje en red,
y también una motivación para aquellos profesores y equipos directivos que están llevando a cabo proyectos que puedan transformarse en los futuros laboratorios del 2021. Nos queremos sumar a los saludos que esta semana están recibiendo nuestros profesores. En Chile, el día 16 de octubre, los homenajeamos por su vocación y dedicación a nuestros niños, niñas y adolescentes, por ser un agente transformador de vida y pilar fundamental para cumplir con los anhelos que declaramos en nuestro proyecto educativo. Por esto les damos las gracias y les deseamos que tengan una especial celebración. Muchas gracias, Gonzalo. Muy bien, gracias a ti, Bárbara, por este saludo. Y a continuación queremos empezar como Dios manda. Queremos dar gracias a Dios por estar reunidos todos acá, ya desde la semana pasada también. Y le queremos pedir al Padre Víctor que dirija una oración para ofrecer al Señor y a la Mater el encuentro que tendremos hoy. Muy buenas tardes a todos. Una alegría nuevamente poder reunirnos. Darle la bienvenida a cada uno de los educadores, cada uno de las personas que conforman los distintos colegios y que han querido participar en estos laboratorios. Sean muy bienvenidos y ojalá sigamos trabajando e intercambiando y seguir aprendiendo juntos. Los quiero invitar a que podamos comenzar con una pequeña oración y también con las palabras del Papa Francisco de su última encíclica Fratelli Tutti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Papa Francisco nos habla a propósito del valor de la solidaridad y del intercambio. Los educadores y los formadores que en la escuela, en los diferentes centros de asociación infantil y juvenil, tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes. Están llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y sociales de la persona. Los valores de la libertad, del respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten de la más tierna infancia. Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los medios de comunicación social tienen también una responsabilidad en el campo de la educación y la formación, especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el acceso a los instrumentos de formación y de comunicación están cada vez más extendidos. Queremos pedirle al Señor, a la Mater, que nos abran el corazón y también nuestra inteligencia para seguir aprendiendo de las distintas experiencias que nos regalan los colegios y seguir caminando juntos. Os invito a que podamos consagrarnos a María, diciéndole: oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame, defiéndeme, como instrumento de disposición tuya. Amén. Con Cristo su Hijo, nos bendiga la Virgen María. Bien, le agradecemos cordialmente la oración al Padre y en ese espíritu damos inicio entonces al laboratorio que se presentará hoy día. Está a cargo del Colegio San José de Chicureo, puntualmente por dos personas muy queridas para todos nosotros, por la directora de formación, la Carolina Vergara, y por la coordinadora general de la pastoral del colegio, Paz Levi. Así que ellas nos presentarán el laboratorio que lleva por nombre CUD e hitos. Ellas nos van a contar los detalles de en qué consiste en general este laboratorio. Posterior a eso, para que ustedes sepan lo que va a ocurrir, va a haber un panel, ya les vamos a presentar a las personas que van a formar parte de él, y sí les pedimos desde ya que a medida que vayan escuchando, si a ustedes les resuenan ciertos aspectos, si les motiva algún interés o alguna inquietud, por favor, usen el sistema que todos conocemos para poder preguntar, porque Bárbara Reyes va a ir recopilando las preguntas para que en el momento respectivo las podamos hacer y tanto Carola como Paz nos puedan contestar. Así que muchas gracias, Carola. Paz, queda con ustedes la palabra. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a todos los que están participando. Para nosotros es una alegría poder compartir con ustedes lo que ha sido nuestro camino en los hitos y el CUD. El orden es al revés, es hitos y CUD, porque CUD nace por los hitos. Yo soy Carolina Vergara y está también
Asley quien va a trabajar el tema de CUT. Los hitos me voy a encargar yo, que es una ventana a la formación religiosa de nuestros estudiantes. ¿Por qué creemos que es central partir por esto y después llegar a CUT? Porque cuando nosotros miramos los hitos, se conjugan muchas variables y hace necesario hacer apuestas en algunas otras dimensiones, por lo cual nace CUT. Por eso partimos por acá. Contarles un poco de la fundamentación de nuestro proyecto de laboratorio. Quizás lo primero es poder compartir con ustedes qué son los hitos para nosotros. Para nosotros los hitos son vivencias religiosas que permiten acercarse a Dios. Y los hitos son todas esas vivencias y experiencias que permiten a los niños y a las niñas y jóvenes acercarse a Dios, descubrirse un hijo amado, un hijo original, y que finalmente inspiran un movimiento personal religioso. Lo desarrollamos a través de la persona y su mundo interior, y también muy enfáticamente a través de la comunidad. Esto genera un movimiento religioso en los alumnos que tiene un alto impacto. El objetivo que nosotros tenemos con estos hitos es este encuentro, este descubrir a Dios Padre, este acercarse a Cristo, poder mirar a María y a San José también como un modelo, asomarlos a ese sentido de trascendencia que nosotros tenemos como cristianos, dar sentido también y respuesta a la misión del colegio. Se cruza fuertemente con el MPK porque trabajamos la persona y el mundo interior en el encuentro con la fe y en su dimensión comunitaria, y la vinculación con el mundo a través de la vinculación con la familia y con la iglesia. Nosotros creemos profundamente que el desarrollar los vínculos con Dios permite ampliar a todo el organismo de vinculaciones. Finalmente, el vínculo con Dios es la base de los otros vínculos. Por eso lo consideramos un proceso dinámico y una práctica recurrente. Llegamos, ahí les voy a contar, a la convicción de que era algo que teníamos que poder propiciar en los distintos niveles para poder hacer lo propio en nuestros jóvenes del colegio. ¿Cuáles fueron los diagnósticos? Lo primero, esa sensación un poco de estómago de que nosotros teníamos muchos hitos religiosos hasta la primera comunión y ahí venía como un stop. Hacían la primera comunión y había que esperar un poco, ya concursos más grandes tenían otros hitos, pero como que perdíamos ese anhelo, ese amor por la comunión. También en entrevistas con apoderados nos comentaban que hasta cuarto básico había una fuerte impronta religiosa en las vivencias y después como que se perdía. Los mismos alumnos grandes nos hacían ver de que hacían falta espacios formales de encuentro con Dios, de encuentro con la fe. Y desde el equipo de profesores y jefes también eran relevados como muy significativos como evidencia, y aquellos niveles en que no habían, se plasmaba la necesidad de que hubiera. Esto llegó a que en una jornada en diciembre de 2016, era nuestro capellán el padre Pablo, que está aquí presente, así que padres como su ahijado este proyecto. Nosotros evaluamos el impacto que tenían los hitos en la vida de los alumnos, con la convicción de que solo desde ahí podíamos alcanzar lo que planteaba el proyecto educativo, los objetivos que tenían. Y con este ruido de como un corte hasta cuarto básico, pescar algo en lo grande, y ahí hicimos un trabajo arduo en el equipo de poder mirar cómo eran los hitos, qué impactaban, qué opinaban los papás, los alumnos, y poder llegar a ese convencimiento que finalmente nos movilizó. Nuestra hipótesis dice que en el fondo las vivencias religiosas con sentido nos van a permitir formar hombres y mujeres que estén anclados en Dios y en María, que lo plantea nuestro proyecto educativo. Las vivencias religiosas que tuvieran un continuo, que fueran coherentes a las etapas del desarrollo, iban a generar esta espiral religiosa que iba a movilizar la espiritualidad y la fe de nuestros alumnos. Esa fue nuestra hipótesis. Con esa hipótesis nos planteamos ciertos objetivos. El primero de ellos es reconstruir la propuesta formativa religiosa del colegio, evaluando el impacto de los hitos, proponiendo los cambios necesarios y gestando un espiral formativo coherente y atingente. Yo creo que en todos los colegios de la red nosotros nos hemos preguntado por los hitos, si van, si no van, si son muchos, si habrá que tener menos, qué tanto impactan.
Y ahí venía en el fondo nuestro objetivo de poder generar este espiral formativo coherente y atingente al tiempo. Como objetivos específicos, queríamos asegurar la vivencia religiosa en los distintos niveles del colegio, especialmente en los cursos que no tenían sacramento, que quedaban de alguna forma más lejos de esto. Queríamos también propiciar un desarrollo paulatino de lo religioso a través de vivencias profundas, con diferentes acentos según la etapa del desarrollo. Y aquí quisiera destacar el trabajo colaborativo y trascendente que nosotros como colegio hemos articulado entre el área pastoral y el área de psicología. El área de la psicología y lo pastoral trabajan juntos en lo que son los hitos, en poder mirarlos, en poder atender a la etapa del desarrollo, ver cómo se preparan, de qué manera también vamos leyendo los códigos de la edad de los alumnos. También otro objetivo era gestar una alianza colaborativa con la asignatura de orientación cristiana, religión, entendiendo la relevancia de esta coordinación al preparar y vivir una vivencia religiosa, como también desde la asignatura de religión nos apoyábamos, por ejemplo, Cirunito con el Espíritu Santo, en poderlo estudiar más dogmáticamente para después poder consagrarse a él. Y lo otro era propiciar que los alumnos y alumnas lograran el desarrollo de la espiritualidad que les permitieran ser estos hombres y mujeres anclados en Dios y que respondieran al tiempo. Y esto con la convicción de que requería una espiral, un continuo que fuera ascendiendo en lo que era su vivencia. Ese es el espiral formativo del colegio, no voy a entrar en detalle, pero logramos llegar a mirar un hito en cada ciclo, en cada nivel, y con la ayuda del Padre Pablo, que iluminado por el Espíritu Santo, vimos que los hitos que ya teníamos, los de los cursos más chiquititos, de prekinder a segundo básico, hablaban de un acogimiento, de poder en el fondo acogerlos en la fe a los niños más pequeños. De tercero básico a segundo medio, lográbamos mirar que eran hitos de transformación que permitían a los alumnos conocerse, descubrirse en su originalidad, en la originalidad de cada curso, tomar al Espíritu Santo de la mano, remar mar adentro, plasmar su bandera, que permitieran que fueran viviendo esa transformación, para finalmente, ya en tercer y cuarto medio, tener el envío apostólico. Yo me sentí acogido en la fe, me transformé a la luz de esto, y con esto salgo al mundo y voy en el fondo a ser un hombre o una mujer que impacte la sociedad y genere un mundo nuevo. Algunas conclusiones. Este proyecto ha sido una experiencia de crecimiento enorme para el colegio, para el equipo también nos ha permitido crecer en términos formativos, nos asoma hoy día a una práctica que va perfeccionando nuestro quehacer docente como educadores en la fe. Creemos firmemente que todos los que trabajamos en un colegio tenemos que ir educando en la fe. Y eso ha sido un crecimiento y un desafío, porque ha sido no estar tranquilos, no nos quedamos cómodos con los hitos, sino que cada fin de año nos vamos 3 días o 2 días a una jornada, convivencia escolar, psicología y pastoral, y volvemos a mirarlos, volvemos a incomodarnos un poco y a buscar esas claves que nos permiten estar atendiendo a las distintas generaciones y a los distintos momentos que queremos con los niños. Hemos podido mirar el proceso formativo en forma periódica, lo cual nos ha ayudado. Creemos que hemos logrado un continuo religioso en los niños que nos permite tener una coherencia entre lo vivencial y el ideal del colegio, que finalmente es vinculado para un mundo nuevo, pero esa vinculación, como les decía, parte de la vinculación y de sentirme amado por Dios. Hemos podido compartir con los equipos de ciclo este trabajo, articulando las vivencias religiosas y los distintos aportes de profesores jefes, de psicopedagogas, de psicólogos, etc. Hemos podido involucrar profundamente a los profesores jefes, ellos son una pieza clave a la hora de poder preparar un hito, son la cara del hito para los niños, y hemos también, con mucho orgullo, logrado implementar los hitos religiosos en todos los niveles. Hemos generado un trabajo colaborativo con religión, nos queda por avanzar, vamos en camino, pero ya en el fondo hay ciertos códigos y ciertas claves que nos permiten trabajar juntos. Queda un montón por avanzar, esto no está ni cercano a estar resuelto, pero sí tenemos la convicción de que estamos en camino junto con las familias como comunidad de colegio, y después de pensar este laboratorio que nos obligó a volver a revisar todo,
nos dimos cuenta de que había que partir por una evaluación formal de los hitos, y ese es un próximo desafío, porque lo evaluamos en conversaciones con los niños, con los profes jefes, con los papás, pero quedan en conversaciones, que en educación a veces nos quedamos ahí. Creo que ahí tenemos un paso importante hacia adelante que poder dar. En este modo COVID se los quería compartir, nos tuvimos que reinventar. Ha sido un año en que los hitos, al principio del año dijimos no. Estábamos en marzo, todos en la casa, no hay hito, apenas caben las clases. Sin embargo, empezamos a hacer algunos hitos en algunos niveles. Preparamos vivencias religiosas en familia, se prepararon en la comunidad de curso, con la ayuda de orientación. Fue un desafío bonito, de verdad muy hermoso, porque nos permitió llegar con lo religioso a la familia. Creo que la iglesia se movió hacia las casas. Cada familia lo vivía desde su intimidad y con la originalidad, y hay algunas fotos, habían familias que estaban súper formal, papá, mamá e hija, y habían otras que estaba el perro en un altar. También nos permite llegar con la iglesia, como dice el Papa, a esa iglesia doméstica, finalmente, donde parte además nuestra iglesia, en las pequeñas comunidades. Como les decía, partimos solo con algunos, teníamos unos 3 hitos hechos, y empezaron los papás y mamás a solicitarnos que nos reentusiasmáramos y los pudiéramos hacer, porque para la familia era un momento en este año distinto, desafiante, de conectarse con la fe, de prepararse, de tener una vivencia de Dios relevante. Y hoy día, con tremendo orgullo y mucho agradecimiento al equipo de formación, podemos decir que vamos a cerrar el año con todos los hitos. Algunos con harto ajuste, la Semana San José Obrero, ni entrar en el detalle, pero llevarse a los niños a trabajar o a alojar era inviable, pero sí con vivencias que les permitan a ellos y a sus familias poder tener esa vivencia religiosa y ese acercamiento a Dios. Es un camino, y en ese camino, que es precioso, que es largo, que tiene curvas, que hay que ir preparado, nos dimos cuenta que había una patita que teníamos que pescar, que era la formación espiritual de nuestra comunidad educativa. Y digo comunidad educativa porque me refiero no solo a los profesores, sino que a los equipos de apoyo, a cualquier educador del colegio. Y así es como nace CUT, del cual les va a hablar la Pasita, desde esta necesidad de generar una corriente espiritual en nuestro colegio. Muchas gracias, Carola. Ahora seguimos con Paz Ledi. Bueno, en este camino que nos cuenta la Carola, en este proceso de mirar nuestros hitos, una reestructuración importante a nuestras vivencias religiosas como colegio, nace CUT. CUT es una sigla que significa Quis ut Deus, que en su traducción al latín significa ¿quién como Dios? Y nosotros quisimos ponerle este nombre porque para nosotros CUT es un proyecto que es una búsqueda de Dios, una búsqueda que parte desde donde cada uno de los docentes del colegio está. Es un camino que queremos emprender en el desarrollo de la espiritualidad, entendiendo que hay profesores que están más cercanos al mundo de Dios y otros que no tanto. Bueno, ¿cómo nace entonces? Como una necesidad explícita de nuestros profesores de tener espacios formales de desarrollo del mundo interior. Nosotros teníamos espacios de formación, pero que estaban muy marcados con contenido religioso que nos asomaban al carisma de nuestro colegio, pero efectivamente hacían falta vivencias y experiencias espirituales. Y nos dimos cuenta que si lográbamos gestar un proyecto que nos permitiera asomar a los profesores al desarrollo de la espiritualidad, esto iba a impactar directamente en nuestros alumnos y en su desarrollo espiritual, y que obviamente iba a tener implicancia en el cumplimiento del PI. ¿Cómo hicimos este diagnóstico? En la jornada de inicio de año, del año 2019, estábamos haciendo un plenario de cierre de esta jornada, y muchos profesores en la conversación manifiestan que tienen dificultades al momento de enfrentar el desarrollo espiritual formativo de nuestros alumnos en la sala de clases, que les faltaban herramientas para poder abordar el desarrollo espiritual de las comunidades de curso. Luego de este levantamiento de información, nosotros como equipo de formación también hicimos una evaluación y nos dimos cuenta que efectivamente faltaban instancias formales del desarrollo
de la espiritualidad de nuestros docentes, y que principalmente nos hacían falta vivencia, esa patita tan importante para nosotros, para nuestro carisma, para asomarnos al mundo de Dios. Necesitábamos gestar estos espacios de manera más formal, y que obviamente esto tendría implicancias directas en el desarrollo de lo espiritual de nuestros alumnos, y que si lográbamos gestar este proyecto, finalmente esto tributaba directamente a responder a nuestro proyecto educativo en la formación de estos hombres y mujeres anclados en Dios y alcanzar los objetivos que ahí nos planteábamos. Nuestra hipótesis entonces es que el cultivo del mundo religioso de cada profesor, de cada docente de nuestro colegio, entendiendo que hay una diversidad enorme de cercanía y profundidad en términos de la búsqueda de Dios, va en directo beneficio de la transmisión de la fe en nuestros alumnos, en ese hombre y en esa mujer que queremos formar. Los objetivos de nuestro proyecto, el objetivo general entonces, fue cultivar y desarrollar en los docentes del Colegio San José la vida espiritual y el encuentro con Dios a través de vivencias espirituales y formativas diversas en el campo de lo religioso. Nuestros objetivos específicos son desarrollar la vida espiritual de los profesores a través de vivencias que permitan la experiencia de Dios y con ello la captación de diferentes conceptos, valores que nos acerquen a su misterio, experimentar en comunidad la vida de fe, contemplando y valorando la diversidad espiritual de nuestros profesores, gestando momentos de encuentro común como parte del cultivo del mundo religioso. A mí me gustaría como detenerme un segundo acá. Yo creo que uno de los puntos más relevantes de este proyecto y por qué creemos que fue un proyecto que logró calar en nuestros profesores, es que nosotros partimos de la premisa de que teníamos una diversidad espiritual importante en nuestros profesores, y desde ahí nos asomamos al cultivo de lo religioso, entendiendo que esa diversidad era parte de lo que teníamos, era el punto de partida, y ahí nos permitió en el fondo ser muy creativos y muy respetuosos al momento de plantear el proyecto. Y por último, relevar la necesidad del cultivo personal de lo espiritual como parte importante en el proceso de transmisión de la fe a nuestros alumnos. Nosotros teníamos como objetivo, en el fondo, que si cada profesor lograba asomarse al mundo espiritual, asomarse al mundo de Dios, esto iba a permitir que nuestros hitos, nuestras vivencias, nuestros retiros, misiones, etcétera, lograra efectivamente calar profundo en nuestros alumnos, que finalmente son el foco último de estos dos proyectos, de los hitos y de CUT. Yo les voy a contar así muy brevemente la metodología de cómo nos planteamos en el 2019 este proyecto. Primero partimos haciendo una encuesta a nuestros profesores, que era una encuesta bien breve en términos de la cantidad de preguntas, pero muy profunda, y que les preguntamos qué era para cada uno de ellos Dios, y que lo definieran en algún concepto, alguna palabra. De ahí, después de recoger esta encuesta, logramos definir 4 conceptos, que es amor, misericordia, comunidad y vida. Estos 4 conceptos articularon los encuentros del año. Los encuentros eran breves, eran encuentros de 1 hora y cuarto aproximadamente, con una metodología que tenía como centro el testimonio. Finalmente nos quisimos asomar a esta búsqueda de Dios, al misterio de Dios, a través de la experiencia de otros. Y para darle continuidad, porque en realidad eran 4 encuentros al año, no eran tantos, nosotros propusimos que cada uno de los docentes del colegio pudiese ir cultivando ciertos gestos que le permitiera ir encontrando a Dios a través del amor de manera personal, como departamento, y también que esos gestos impactaran en el colegio. Finalmente, generar una atmósfera CUT, una atmósfera que nos permitiera ir permeándonos de esta búsqueda, y también tratamos de que todo lo que circundara al proyecto fuera atractivo. Por eso de ahí ven las letras, ven estas cajitas. Cada departamento recibió una CUT box, que es una cajita donde había una vela. Se iba marcando el tiempo en que estábamos a través de los colores. Tratamos de que fuera visualmente algo muy atractivo. Bueno, y finalmente, después de varios aciertos y de varios ajustes en el camino, podemos concluir que este proyecto ha sido una experiencia de crecimiento muy importante para nuestra comunidad de colegio. Nos hemos podido asomar al centro más profundo de nuestro proyecto y al modelo que va guiando nuestros pasos, que es Cristo. También concluimos que como colegio debemos asegurar las instancias formativas, espirituales y religiosas para los profesores,
porque si lo logramos así, si aseguramos estos momentos de encuentro, de vivencia religiosa, finalmente vamos a favorecer el cumplimiento de nuestro proyecto educativo y vamos a lograr formar estos hombres y mujeres profundamente anclados en Dios. Por otra parte, también concluimos que el carácter comunitario de nuestro proyecto propicia el desarrollo de vínculos sólidos y profundos. Durante el tiempo de CUT, las conversaciones que se dieron, el asomarnos también a Dios a través de los otros fue muy potente y creo que nos permitió también asomarnos a nuestros compañeros con más misericordia, con más amor y gestando una comunidad mucho más unida. Y por último, propiciar espacios de desarrollo espiritual es una oportunidad gigante para asomarse al mundo religioso, especialmente para aquellos profesores que tal vez en su vida no han tenido esa posibilidad. Creo que abrimos una puerta grande a los profesores que sí tenían un cultivo de lo religioso importante y le dimos más herramientas, pero por otro lado creo que les asomamos a un mundo nuevo a profesores que tal vez nunca habían tenido esa experiencia, y para nosotros haber sembrado ahí o haber preparado la tierra para que Dios y Jesús puedan ir también cultivando ese espacio y que vaya germinando en el tiempo. Bueno, también queríamos compartirles el modo COVID. Nosotros, nuestro proyecto, el 2020, tenía una programación totalmente diferente a lo que hoy día es CUT. Claramente por la pandemia nos desafió a la creatividad, pero es para nosotros una alegría gigante contarles que hoy día CUT es una instancia voluntaria de encuentro semanal, en el cual nos reunimos todos los docentes del colegio, administrativos, auxiliares, en torno a la oración. Es un momento bonito de compartir la vida, lo que nos está pasando cada uno, de encontrarnos en torno a Cristo y de poder compartir también lo que nos está pasando. Cada departamento ha tenido la instancia de organizarlo, de mostrar diferentes maneras de rezar, de dialogar con Dios, y ahí también surge la originalidad de cada equipo, poniendo acentos en que la diversidad también es necesaria para salir al encuentro de la fe. Bueno, eso, y esto que nosotros les presentamos hoy día como de manera más formal, en la vida cotidiana se traduce en vida, en vivencias bonitas e importantes para nuestros alumnos y nuestros profesores, por lo que les queremos mostrar un video que preparamos con mucho cariño, que da cuenta de estos dos proyectos que se imparten en el colegio. ¿Cómo son las personas que se forman en el San José? Bueno, personas con huellas. Una persona se define por su fe. Uno actúa según sus valores, y esos valores se forman de lo que uno vive. Es por eso que para nosotros son fundamentales las diversas vivencias que tienen nuestros alumnos y alumnas. Los grandes eventos de su vida escolar son los momentos en que dan esos pasos que los hacen crecer. Esos pasos que dejan huellas imborrables. Las huellas de sus experiencias de vida. Experiencias de todo tipo, comunitarias para aprender y personales para reflexionar. Hitos en la vida escolar de nuestros alumnos a través de los cuales logran experimentar personalmente las 3 gracias del santuario: el acogimiento desde prekinder hasta tercero básico, la transformación de cuarto básico a segundo medio y el envío apostólico en tercer y cuarto medio. Pero para vivir estos hitos en su plenitud, se requiere de madurez, y para desarrollar esa madurez nos preocupamos de cada uno de esos pasos, quizás más pequeños, pero profundamente necesarios para la formación de nuestros niños y niñas, porque la experiencia religiosa está compuesta también de todos esos pequeños pasos que día a día dejan nuevas huellas. Es por esto que este camino de preparación se construye desde las clases de orientación y religión, dirigidas hacia el hito que le corresponde a cada nivel y adecuándose según la etapa de desarrollo de los alumnos. A esto se suman las jornadas de cursos, retiros y campamentos entre tercero básico y cuarto medio, que son espacios destinados al encuentro con Dios desde la reflexión personal y comunitaria. Y además, son especialmente relevantes las catequesis de apoderados en los niveles iniciales, donde participan en la preparación de los hitos y sacramentos desde prekinder hasta cuarto básico. Esto porque la familia es parte fundamental en la formación de nuestros estudiantes.
y para facilitar la experiencia de conexión con Dios Padre, Jesús, María y San José. Como pueden ver, nuestra querida comunidad es una gran familia. Como toda gran familia, nos preocupamos de cada uno de sus miembros, grandes y pequeños. Y como los miembros más grandes de esta familia son los que guían el crecimiento de los más pequeños, también nos hacemos cargo de cultivar la formación religiosa en nuestros profesores. Así nace CUD, un espacio comunitario para desarrollar la experiencia espiritual de nuestros docentes a través de la diversidad de sus vivencias personales. Son momentos para cultivar la fe y así poder transmitirla a los alumnos de manera genuina, a través de los firmes vínculos que cuidamos y fortalecemos cada día. Somos personas llenas de huellas de cada uno de los pasos que hemos dado, huellas de cada una de las personas que han pasado por nosotros, huellas que demuestran los caminos que hemos seguido y las decisiones que hemos tomado, huellas que llevamos con orgullo porque son reflejo de lo que hemos vivido. La huella de que fuimos formados en nuestro colegio, el Colegio San José de Chicureo. Muy bien, Carola, Paz, realmente emocionante escuchar lo que ustedes han presentado. Es importante que todos sepan, todos los que hoy día están conectados, que muchos de nuestros colegios llevan ya más de 20 años. Y es una experiencia interesante, análoga a la vida, que después de 20 años uno piensa en su vida, en su historia, hace ajustes, resignifica. Muchas de estas palabras tienen que ver con el tema de los hitos y tienen que ver también con el tema del CUD. Dos grandes riesgos que han asumido para enfrentar el desafío de formar a la altura de este tiempo. Ahora, decirles a todos que lo que se acaba de presentar es una síntesis, por lo tanto, a todos aquellos que se inscribieron, les llegó el laboratorio completo para que lo puedan leer, si es que ya no lo leyeron, estudiar, en fin, hacer las preguntas respectivas también si les interesa. Y a aquellos que no les ha llegado, está el correo de la Fundación Secretaria @fundacionpentecostés.cl para que puedan solicitarlo y nosotros evidentemente se los vamos a mandar. Ahora tenemos un panel con algunas preguntas que los miembros de ese panel van a formular. Vamos a seguir ya en una siguiente parte para ver cómo podemos ir profundizando los distintos aspectos de lo que nos han presentado. Les quiero presentar a las personas que forman parte de este panel. Vamos a partir con Madrid. Les quiero presentar a Pilar Martín, asesora pedagógica del Colegio Monte Tabor de Madrid, y a Ruth Crevillén, que es la directora de formación, quienes forman parte de allá de su colegio, y estamos muy contentos que estén conectadas con nosotros y poder compartir sus preguntas. También les queremos presentar al padre Pablo Pisani, capellán del Colegio Sagrada Familia de Viña del Mar, y también a Pablo González, que es el director de formación del Colegio Sagrada Familia. También ahí trabajan juntos. Así que vamos a partir dándole la palabra a Ruth o a Pilar Martín para que inicien, por favor, la formulación de sus respectivas preguntas. Y decirles al resto que a medida que vayamos conversando, le vamos a pedir a la Bárbara que nos cuente las preguntas que están llegando para también darle un espacio. Así que seguimos. Volvemos a agradecer a Paz y a Carola por el momento que nos han brindado. Bien, Pilar. Bueno, en primer lugar, saludar desde España. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por habernos invitado a este evento y felicitar al Colegio San José de Chicureo por este laboratorio tan bonito, ¿no? De hitos y CUD. Y además expresar que estamos seguros de lo importante que ha debido de ser este proyecto en esta época que nos ha tocado a todos vivir de pandemia, donde hemos pasado tanto miedo, y seguro que el buscar a Dios y el encontrarnos con Él y todos los profesores ha sido una gran ayuda. Dicho esto, paso a mi primera pregunta. Nuestra primera pregunta es: ¿cómo habéis abordado el respeto a la libertad de aquellos profesores que por su historia o porque estén en una época más de crisis o de desgana
estén menos interesados en lo religioso. ¿Os habéis encontrado con algún profesor o algunos profesores con menos ganas de hacer esto? ¿Y cómo lo habéis trabajado? ¿Cómo habéis sabido plantearles esto respetando su libertad? Esa es nuestra primera pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Cuando nosotros nos planteamos CUT, nos planteamos este proyecto con dos premisas a la base. Una era que efectivamente íbamos a tener una diversidad importante de acercamiento a lo religioso por parte de los profesores, y eso era una realidad. Efectivamente iba a haber profesores que estaban más cercanos al mundo de lo religioso y otros no tanto. Esa es la primera certeza. Y la otra era que efectivamente teníamos que formarlos porque necesitábamos desarrollar el mundo espiritual de nuestros alumnos para poder lograr el objetivo de nuestro proyecto educativo, que era formar a estos hombres y estas mujeres con una vida espiritual potente anclados en Dios. Entonces, con esas dos certezas súper claras, planteamos CUT como una instancia de formación y desarrollo de lo espiritual que era obligatoria, pero nunca se planteó como un proyecto que adoctrinara o que obligara a los profesores a creer, sino que era una invitación bonita, primero que todo, a abrir el corazón, a partir de una búsqueda de Dios, desde la propia originalidad, desde el punto de partida de cada uno, con una diversidad de experiencias que permitiera efectivamente que cada cual sintiera ese proceso desde lo que cada uno traía. Por lo mismo, siempre se planteó desde el respeto y desde la tolerancia a la diversidad de acercamientos a lo religioso que tenemos en el colegio. Yo creo que efectivamente para todos no caló en lo más profundo del corazón, pero sí creemos que en un gran número de profesores de nuestro colegio fue una experiencia interesante y bonita, y por lo mismo tenía ciertos acentos en el proceso. Era un proceso personal, que ahí cada uno en el fondo uno sembraba o permitía preparar un poco la tierra, pero ahí ese es un camino que cada uno tendrá que transitar en el tiempo que estime conveniente. Un espacio comunitario que permitía sumarse a la experiencia de Dios a través del otro, y también una experiencia de colegio. Por eso yo creo que efectivamente era una necesidad, y los profesores saben que nosotros tenemos un acento importante dentro de nuestro proyecto educativo, que es educarnos en lo religioso para poder impactar a nuestros alumnos, pero también sabíamos que teníamos que ser sumamente delicados y sumamente conscientes de esa realidad. Creemos que lo logramos en ese sentido, y que fue una experiencia muy respetuosa y muy personal. No sé Muchas si logré gracias. contestar. Sí, gracias. Bien, Ruth o Pilar, si quieren formular la segunda pregunta, lo pueden hacer inmediatamente. Bueno, pues en la misma línea y un poco en referencia al taller de los hitos, otra pregunta es, habéis comentado que lo habéis articulado desde el Departamento de Tutoría, de Psicología y de Pastoral, pero nuestra pregunta es, ¿también habéis implicado de alguna manera al resto de los profesores? ¿Estaban involucradas las demás áreas docentes con respecto a hitos? Muchas gracias, Pilar, por tu pregunta. Claro, es algo que se gesta de un núcleo más chiquitito, porque construir entre todos es prácticamente imposible. Sin embargo, una vez que logramos articular esta espiral, los más involucrados han sido los equipos de apoyo de cada ciclo, vale decir, coordinaciones, direcciones de ciclo, psicopedagogía, y los profesores jefes. Ellos han estado muy involucrados porque son parte y son protagonistas en el minuto de preparar y de vivir el hito con sus alumnos. También el departamento de religión, muy involucrado. Con los otros departamentos, yo creo que es algo que tenemos que ir creciendo con mucha honestidad. Claro, hay ciertas unidades de repente que permiten asomarse a lo que va a vivir el hito. Los profesores de asignatura siempre son invitados, pero creo que es algo que tiene que seguir creciendo, porque el profesor de matemáticas también tiene que poder empaparse de ese hito, aunque esté viendo algo numérico que está más alejado. De ahí hay un camino importante de poder ir involucrando a los otros estamentos del colegio.
hemos ido avanzando, creo que hay ciertas asignaturas y también muchos profes en particular que por una inquietud personal también se acercan, pero hay que hacer un trabajo más formal. Creo que estamos en un inicio de esto y ya entre los profes jefes, el equipo, el profesor jefe también es profesor de asignatura, entonces va contando de su evidencia en ciencias. Y finalmente con eso también se va transmitiendo la relevancia de lo que los niños viven, la relevancia que tiene para nosotros como colegio estos hitos religiosos. Y ahí en el fondo creo que hemos empezado a hacer un trabajo como de expansión, pero tenemos que intencionarlo más de todas maneras. Muy bien. Gracias, Carola. Gracias también a Muchas Pilar gracias. por las preguntas. A continuación le queremos pedir al padre capellán de la Sagrada Familia, al padre Pablo Pisani, que formule sus preguntas. Bueno, muy buenas tardes a todos. Una alegría poder compartir con ustedes esta tarde. Quizá, bueno, empezando por el CUD, bueno, como decían también todos, una muy buena propuesta, es muy importante también todo lo que están haciendo, una enseñanza también para todos nosotros y bueno, es una propuesta que sin duda quiere impactar a la comunidad educativa en general, impactar a los profesores y con ello también impactar a los alumnos. Quería preguntarles cómo han manejado el tema de esa experiencia religiosa que le quieren regalar a los profesores, de esa experiencia de fe, de esa experiencia que sin duda es muy diversa porque todos tenemos experiencias con Dios distintas. ¿Cómo eso se logra o cómo lo abordan también desde la diversidad de la formación religiosa que tienen esos profesores? Si hay una distinción en la manera de abordarlo. Bueno, como CUT se presenta como un proyecto finalmente que busca el desarrollo de la espiritualidad de nuestros profesores, pero fundado en propiciar vivencias, vivencias que sean significativas. Y ahí yo creo que con la ayuda también del padre Rodrigo Correa, que es el capellán de nuestro colegio y que también es parte de este proyecto y que también fue articulador de todo lo que se gestó con CUT, logramos que estas vivencias fueran impactando en nuestros profesores desde la fibra más personal. Yo creo que ese fue un acento bien importante del proyecto. Nosotros o sea, CUT tenía cierto contenido, pero era muy como introductorio. Poníamos el foco más que nada en la vivencia y en una invitación a que cada persona, cada docente tuviera un espacio de ir digiriendo este proceso, acompañado de su equipo, de la comunidad del colegio. Tratamos de que estas vivencias, que eran espacios súper chiquititos, finalmente dentro del año, fueran lo más significativas. Por eso nuestra como premisa inicial era que tenían que ser encuentros de calidad. O sea, la experiencia CUT tenía que ser una experiencia completa, y ahí jugamos con la música, con los sentidos, con los olores, con una gráfica bonita. Finalmente tratamos de llegar con esta diversidad de vivencias personales, los procesos, con la historia de nuestros docentes, que en el fondo era tan diversa que no podíamos asomarnos a ella de manera particular, sin entender que existía de una manera lo más significativa para ellos, tratando de buscar todos los recursos que tuviésemos. Y por eso CUT, nosotros siempre decíamos que la atmósfera CUT, el espíritu CUT, tenía que permear toda la vivencia, desde mirar que fuera este logo que era súper grande y que marcaba el momento, la música, siempre teníamos como olores que marcaran y fueran en el fondo logrando que esta experiencia fuera realmente significativa. Creo que ahí tratamos de llegar a todos de manera diversa. Al que se asomaba a Dios a través de la música, ahí estaba. El que quería encontrarse con Dios a través de la meditación, también lo lográbamos. En el fondo era como un ir jugando con los diferentes recursos que teníamos. No sé, padre, si le contesto la pregunta, pero la creatividad en este proyecto fue un ancla demasiado importante. Nos jugamos mucho ahí. Me alegro, no, sí, muchas gracias, sí, respondiste. Padre, si quieres formulas tu siguiente pregunta.
me da un poco de pudor preguntar sobre los hitos del Colegio San José, ya que me Dele nomás, nombraron ahí padre. 2 veces. Pero dentro de la presentación que ustedes nos hicieron llegar, hablaban sobre, bueno, todo el cuestionamiento que se hicieron, de todo lo que fueron también reflexionando con la comunidad, pero había algo que me llamó la atención de lo que ustedes como distinguían o tomaban cierta relevancia, de que diferenciaban como los hitos en cierto momento o en ciertas situaciones como vivencias religiosas o como vivencias formativas. ¿Cuál es la distinción que ustedes hacen en esas 2 vivencias y si los hitos es una mezcla de ambas o cada hito tiene su propia vivencia? No sé, si me pueden explicar un poco eso. Muy De todas bien. maneras, y muchas gracias por su pregunta, siéntase muy libre de preguntar. Sí, explicar un poco. Ocurre que para nosotros como colegio, el departamento de formación se compone de 3 patitas. Se compone de la convivencia escolar, se compone del área de psicología y el área pastoral. Estas 3 estamentos, estas 3 partes, forman lo que nosotros llamamos el departamento de formación, entendiendo a la base que los alumnos se forman en matemática, en lenguaje, en el patio, en una competencia deportiva el fin de semana. Se forman siempre, pero puntualmente están esas 3 como patitas. ¿Qué es lo que ocurre? La vivencia religiosa, que para nosotros es el hito, porque lo hemos definido de esa manera, como una vivencia religiosa, es parte del proceso formativo, porque es parte del departamento de formación y lo que como colegio impulsamos. Involucra a los profesores, a las familias, tiene ahí un juego importante, pero lo entendemos como una parte de lo formativo, no son sinónimos para nosotros cuando hablamos de la vivencia religiosa y la vivencia formativa. La vivencia formativa pesca todo lo que ocurre, insisto, en el campeonato, en la clase, en el recreo, y la vivencia religiosa es parte importante y articulante de esas vivencias formativas. Entonces, una partecita de todo lo formativo. No sé si es partecita, yo creo que es la parte más importante, pero en el fondo es la base, finalmente. No son para nosotros sinónimos. Y lo otro importante es que nosotros como colegio acuñamos hace ya unos 2 o 3 años una frase que dice que todos somos formación. Finalmente, uno habla del departamento de formación de un colegio, pero el niño se forma siempre y eso hace que como comunidad educativa, los profesores, todos los estamentos del colegio, sepamos que nosotros también somos parte de la formación de los niños, porque todos los formamos. Algunos desde la evidencia religiosa, otros desde la asignatura, pero todos formamos a los niños. Entonces, como un paraguas más amplio. No sé si se respondí la pregunta, padre. Sí, muchas gracias. Y quizá alguna última, así como para complementar eso, de esa vivencia religiosa o dentro de esta espiral que ustedes mostraban, sobre todo, ¿habría como entre comillas, como un hito dentro de los hitos? Si se le ocurre, no sé. Hito dentro de los hitos. Yo creo que el hito dentro de los hitos lo estoy pensando yo y a lo mejor después el departamento no está de acuerdo, pero yo creo que el hito dentro de los hitos es que los niños puedan, y las chicas, experimentar y vivir las 3 gracias del santuario. Creo que eso es el hito dentro de los hitos. ¿Cómo hacemos? De que nosotros tenemos un santuario cerca, pero no lo tenemos en la puerta del colegio, ellos experimenten y vivan en ellos el acogimiento en la fe, la transformación en la fe y el envío que eso implica. Creo que eso podría ser el hito de los hitos, pensando ahora. Bueno, muchas gracias. Gracias, Padre Pablo. Yo voy a hacer una aclaración que me la voy a permitir. Cuando el Padre Pablo dice, me da pudor preguntar, y ustedes notan una cierta familiaridad entre el Colegio San José y el Padre Pablo, es porque el Padre Pablo fue capellán del Colegio San José de Chicureo antes de ser capellán del Colegio Sagrada Familia. Así que, para que ustedes sepan. Antes de ir a Pablo, me vas a perdonar un minuto, Pablo González, queremos ir donde Bárbara, para que Bárbara nos cuente de las preguntas que hay desde la gente, para saber un poco qué dicen y que ustedes, Carola y Paz, tengan a bien contestarlas.
Gracias, Gonzalo. Oye, primero decir que en el chat, Carola y Paz, hay muchas felicitaciones luego del video, mucha emoción también, así que se agradece ese sentimiento que surgió a propósito de lo que ustedes presentaron. Yo creo que estoy interpretando a muchos de los que han escrito. Y antes de hacer una pregunta, quiero compartir una reflexión que nos escribe la CONE de Sagrada Familia de Reñaca, y yo creo que un poco tiene la intención de responder a esto de cómo hemos llegado a los profesores que están más lejanos, un poco la pregunta que hace Pilar, ¿verdad? Y dice así, dice: felicitar al Colegio San José por el camino iniciado. Creo, como reflexión, la gracia actúa de manera impensada, no nos deja de sorprender y se vale instrumentos libres para actuar. Están preparando la tierra y sembrando. La semilla que cae en buena tierra dará su fruto a su tiempo. Así que yo creo que ahí, ¿cierto? Ella hace una analogía de las respuestas que ustedes han dado en esta instancia. Hay que tener paciencia, y como decía ahí la Carola, es un camino, ¿verdad? Les pregunto, miren, Marita, de la Unidad Educativa Monte Tabor, de Monte Tabor Nazaret de Guayaquil, además de felicitarlas y agradecer la oportunidad que tienen de las familias de vivir los hitos, nos hace la siguiente pregunta. Dice: el hito que quedó de séptimo básico, ella se fijó en el espiral, habla de servicio a la comunidad. ¿Cómo lo harán realidad en este año virtual? Buena pregunta, muchas gracias. A ver, en este año virtual, este hito, nosotros le hicimos una vuelta de tuerca, lo miramos desde un trabajo en los alumnos, en las alumnas, de descubrir sus dones y mirarlos como un regalo y un servicio a los demás. Descubrir que en la medida que yo me conozco, puedo ver qué tengo para entregar. Entonces había un trabajo profundo en eso, de conocer la originalidad de cada uno y mirarlo desde ese prisma, de que es para servir al otro. Y lo otro que hemos hecho ha sido que ellos han trabajado en pequeños proyectos pastorales, chiquititos, de ayudas en la comuna, han sido quienes han liderado, nos han ayudado a hacer los flyers para difundirlo, y también han estado trabajando con los auxiliares en una pastoral de auxiliares incipientes con ellos, a través de reuniones que hacen por Zoom, de llamarlos por teléfono, no tanto tampoco, porque si a los 18 auxiliares los llaman los 90 niños de séptimo es un agobio, pero en el fondo sí poder ir acercándose a ellos. Y contarles también que en nuestra revisión de los hitos, este es el que nos viene haciendo, es como una piedra en el zapato, hace un rato, porque creemos que la vivencia de trabajar un día con los auxiliares acá en el colegio es súper relevante, pero le queremos mirar más como una misión de servicio. Y estamos en plena reformulación de cómo ese hito de servicio al prójimo lo miramos al modo de Cristo, el modo en el que Él sirvió, y nos pescamos de algunas claves de Cristo para poder mirarlo y revisarlo. Así que ha sido la máquina, entender que no lo podemos hacer así como estaba, buscar este otro camino, pero a la vez nos ha permitido sacar la piedra del zapato, pues mirarlo y ponerle un poco ahí de más materia. Y creemos que la clave no lo hemos terminado de armar, pero está en que yo sirvo desde mi originalidad, pero al modo de Cristo. Bien, Carola. ¿Había otra pregunta? No. No por ahora, dice, la Marita nos contesta, dice: excelente, qué bonito, casa adentro con los auxiliares del colegio. Sí. Tenemos a la Carolina Ruiz, del Monte Tabor de Santiago, que nos pregunta, dice: ¿han podido evaluar el impacto de los encuentros formativos CUT en los profesores? Sí, nosotros el año pasado, a finales de año, para poder proyectar CUT para el 2020, realizamos una evaluación con los profesores, les enviamos una encuesta y ahí les preguntamos qué cosas les había gustado de CUT, qué cosas les gustaría cambiar, qué impacto en lo personal también había tenido CUT en sus vidas, y o sea, como síntesis de esa evaluación, logramos visualizar que efectivamente CUT para muchos de nuestros docentes había sido un espacio bonito de asomarse a lo religioso, del cultivo de la espiritualidad, y esa evaluación nos permitió proyectar el 2020
en donde el proyecto tenía un fuerte acento de crecer. Habíamos propuesto, y ya era un hecho, que íbamos a tener retiros CUT durante el año, independiente de estos 4 encuentros CUT, que eran los días miércoles, y había una progresión que habíamos pensado para el proyecto. Lamentablemente, en contexto de pandemia, no nos permitió realizarlo, pero efectivamente CUT sigue planteándose como un proyecto central dentro de la formación de nuestros docentes, y esperamos que el 2021 podamos plasmarlo. Pero efectivamente le evaluamos. Ahora, yo creo que este trabajo del laboratorio MPK nos permitió mirar con mucha más madurez el proyecto, nos permitió visualizar los indicadores y tener mucha más herramienta para una futura evaluación más formal. Así que también este trabajo de mirar el proyecto, desmenuzarlo, de ir articulándolo de una manera más formal, nos ha permitido ver cómo vamos a proyectarlo y cómo vamos a poder evaluarlo en el tiempo. Así que ha sido un trabajo que nos ha servido un montón. Qué bueno, Pasita. Muchas gracias. Cuando hablamos de sistema... Bárbara, se te cortó el audio. Me habían dejado sin audio. Cuando hablamos de sistematizar, cuando hablamos de que los laboratorios utilizan o tienen de base una metodología, es justamente invitar a eso, a tener las variables, ¿cierto?, que van surgiendo, tenerlas consideradas y también evaluar siempre el impacto, porque así es como podemos ir avanzando. Esa es la gran invitación que tiene el participar de un laboratorio. Así que, Pasita, ahí te lo agradecemos. La Luzma, que también es del Monte Tabor de Santiago, que es la encargada de pastoral del primer ciclo, además de hacer una reflexión, nos hace una pregunta, dice: ¿cuál debe ser el criterio para determinar si mantener un hito en un curso determinado, o saber si es mejor dar espacio para decantar y profundizar el que se vivió el año anterior? Ella un poco ahí en su reflexión nos cuenta que hacen uno en prekinder y en segundo básico, entonces, ¿cómo hacemos que los niños vayan como internalizando la experiencia que les toca vivir? Muchas gracias. Era la Luzma, ¿no? La Luzma, sí. Muchas gracias, Luzma. No sé si hay un criterio, quizás lo hay, nosotros no lo hemos descubierto, con mucha honestidad. Creo que nos ha ayudado a nosotros mirarlo desde un criterio, no sé si es el único o el más válido, el poder tener estos distintos hitos en los niveles nos permite asomarnos a la vivencia de Dios de distintas formas. Y yo creo que en la originalidad de cada alumno y alumna también es súper relevante el poder experimentarlo desde distintas partes de este prisma. Yo creo que es súper válido poder profundizarlo el año siguiente, y es una decisión también correcta. A nosotros nos pasó que uno, y seamos honestos, prepara un montón los hitos, lo vive, y el post-hito a veces se nos queda un poco en el tintero, la vida corre, el hito ya fue, check, pasemos al siguiente. Y creo que más que al año siguiente, la clave está en poder después del hito que tenga un lugar en la sala, lo que ocurrió, un símbolo que permita al profesor jefe recordarlo y ponerlo de nuevo sobre la mesa, porque los niños son inmediatos. Yo creo que cuando ellos viven un hito en junio, en agosto, e incluso en septiembre, les queda harto tiempo del año para poder decantarlo y llevarlo a la vida. Y creo que ahí está el juego de los educadores, de cómo lo hacemos patente, cómo la sala habla del hito, cómo las oraciones hablan del hito, cómo si vamos a hacer una actividad de curso, volvemos a recordar que descubrimos nuestra bandera, o volvemos a recordar que recibimos la Biblia y cada mañana rezamos con la Biblia, o ponemos las manitos de los más chiquititos que son tan significativas, y volvemos a hablar del sentirnos hijos en Dios. Yo creo que es algo que hay que hacer, pero tengo la sensación que uno puede hacerlo en un tiempo acotado, para poder después ir revisando esta historia de hitos. Los niños grandes se acuerdan de muchos hitos, y en el fondo uno va trazando también con ellos este camino. Los hitos se preparan con los más chiquititos, con los papás también. Y cuando uno le muestra al papá de tercero básico que en el fondo su hijo ha hecho este camino, también permite que nosotros los adultos podamos visualizar y hacerles ver a los niños
de lo que han ido viviendo. Creo que eso lo suma, pero es súper válido también, Luzma, poder evaluarlo y en el fondo profundizarlo al año siguiente. Creo que basta con un año. Creo que uno puede, en ese tiempo post, que insisto es una deuda, puede trabajarlo y dejarlo asentadito en el corazón. Gracias, Carola. Última pregunta, Gonzalo, antes de darle la palabra a Pablo. Alejandro Santos, director de formación de la Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret de Guayaquil, dice: dentro de todo el gran trabajo que se realiza con los profes, ¿cómo se puede poner al día a los profesores nuevos que son contratados? ¿Cómo ponerlos al día? Dice ahí él. Muy buena pregunta. Nosotros cuando empezamos a pensar en este proyecto, nunca nos imaginamos que iba a agarrar tanto vuelo y logramos ir proyectando el CUT como un ciclo, ¿ya? La primera etapa era salir en la búsqueda de Dios. La segunda etapa de CUT al año siguiente sería en el fondo experimentar este ya encuentro o este comienzo de la búsqueda de Dios, poder ir buscando la manera de que esa experiencia vaya plasmando a nuestros alumnos y que se vaya traspasando, y un tercer año que fuera poder plasmar el sello del Colegio San José en esa transmisión de la fe. Nuestra idea siempre fue esto fuera una espiral y volver al inicio y nunca perder esa búsqueda de Dios y que fuera un continuo. Cuando nosotros nos soñamos, y obviamente sabíamos que íbamos a tener todos los años profesores nuevos, sabíamos que teníamos que involucrarlos en el proceso y invitarlos a esta búsqueda de Dios. Yo creo que esta pregunta abre una posibilidad de pensar nuestra patita que tal vez no nos habíamos soñado así tan concretamente, tal vez de hacer un proceso, no sé si de inducción o de iniciación en este proceso a los profesores nuevos, que efectivamente son sumamente importantes en la transmisión de lo que queremos como colegio en la formación de nuestros alumnos. Así que agradecemos la pregunta. Yo creo que se nos abrió también una ventana, una oportunidad de ir perfeccionando el proyecto. Lo habíamos pensado, pero efectivamente así como una capacitación al inicio o una inducción o una invitación a estas vivencias, no estaba tan concreto, así que creo que ahí se abre una oportunidad para pensarlo. Quisiera complementar a lo que dice de La Paz, que también este año teníamos como sueño y proyecto aprobado el poder hacer retiros. Eran 3 instancias en el año con 10 profes que se iban a inscribir de manera voluntaria. El colegio íbamos a gestionar los reemplazos para ir a tener una vivencia de Dios. Y creo que en eso también es algo súper relevante para poder el día de mañana que a esos retiros también puedan ir los profes nuevos, porque finalmente es una mañana que yo como colegio te regalo para que tú te encuentres con tu fe, con tu espiritualidad, con Dios, y también deja en el fondo el espacio para que puedas sumarte, entendiendo que aquel que no vivió todo, uno le puede hacer una inducción, pero los que somos más viejitos, los años son años, digamos. Sin embargo, creo que uno puede hacer ahí un acercamiento importante. Muy bien, le Gracias, agradecemos a todos. Gracias, Bárbara, también por formular las preguntas. Y ahora retomamos, te teníamos pendiente, Pablo, director de formación del Colegio Sagrada Familia, para que tú puedas formular tus preguntas. Sí, muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, no sé si existe la envidia sana, pero siento envidia en este momento en muchas cosas del Colegio San José. Y da su paso por el San José del Padre Pablo, y le pediremos harta ayuda en nuestro colegio para implementar esto. Me disculpo desde ya, saben todos que el teletrabajo tiene algunos costos. Mi señora está haciendo malabares con el silencio en la casa, así que voy a hacer las 2 preguntas juntas y ustedes la responden después por separado. Pilar me robó parte de la pregunta que tenía que ver con el proyecto CUT, que tiene que ver con la libertad y cómo hacíamos que esto fuese una vivencia real y efectiva por parte de los profesores. Entonces, en ese sentido, quisiera igual de todas formas profundizar en ello, pero con algún, acá le llamamos el caballito de batalla o alguna receta de alguna actividad que ustedes sientan que les resultó. Como ese dicho que le pegaron medio con esta actividad, un poco, dado que probablemente vamos a copiar algunas cosas, un poco saber qué cosas les resultó y qué cosas no. Entonces, un poco entendiendo que la experiencia y la motivación por parte de los profesores no siempre tiene que ver con la misma adhesión o cercanía a la fe. Entonces, ¿qué cosas ustedes sienten que resultó bien?
Y en cuanto a los hitos, Luzma también del Monte Tabor robaba parte de la pregunta que tenía preparada, pero tiene que ver con, efectivamente en todos los colegios tenemos esta disyuntiva si los hitos van siempre o cada cierto tiempo, cuántos son. Entonces, en alguna medida, si ustedes pudiesen profundizar un poco su reflexión, que fundamente el conservar los hitos en todos los niveles, particularmente los hitos religiosos, y tal como decía el padre Pablo, cómo dialogan a veces con los hitos formativos. En nuestro caso, en nuestro colegio tenemos algunos años donde tenemos hitos formativos no religiosos y otros religiosos. Nosotros no tenemos hitos todos los años. Entonces, si nos pueden ayudar a comprender esa reflexión de por qué ustedes deciden tener hitos religiosos todos los años, los pusieron ahí, pero un poco profundizar, y cómo dialoga con los formativos. Esas serían las dos preguntas para Paz y Carolina. ¿Ya? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Pablo. Bueno, yo me gustaría compartirles, bueno, CUT, yo les contaba que fueron 4 encuentros, que entre encuentros habían propósitos. Entonces, por ejemplo, cuando abordamos asomarnos al misterio de Dios a través de la misericordia, trajimos a un misionero de la Fundación Misericordia, que vive en La Pincoya. Él es un misionero francés y vino a dar su testimonio, y luego de eso, de escucharlo en esta como especie de charla TED, que duraban 15 minutos, muy breve, cada equipo, cada departamento tenía la oportunidad de poder compartir. Y ahí se gestaban estos propósitos que eran personales. Entonces había que buscar algún gesto de misericordia con uno. Después había gestos de misericordia con mis compañeros de departamento, con las personas con que uno comparte el día a día, y después buscar gestos de misericordia con la comunidad de colegio, en eso que yo les contaba de esta atmósfera de CUT que se fuera plasmando y permeando. Quería contarlo los propósitos porque creo que tal vez no ahondamos mucho ahí, pero eso nos permitía darle continuidad al proyecto, porque como eran como momentos súper marcados, los propósitos nos daban cierta continuidad. Yo quisiera como contarles que el último encuentro CUT, yo creo que en la pregunta que nos hace Pablo, fue como el momento que uno dice, Dios en verdad estaba muy presente. Fue hicimos una reflexión con todos los profesores sentados en el pasto, música, y gestamos un relato muy bonito de asomarnos al Dios de la vida. Entonces el relato era muy real, era poder asomarnos al Dios que se presenta en el amigo, en el hermano, en la maravilla de tener un hijo, etc. Un sinfín de cosas, pero era muy tangible. Y se generó una atmósfera tan importante en el colegio. Fue un momento tan bonito de colegio, que hay una foto en la presentación que muestra las letras y están todos los profesores sentados alrededor. Eso fue post el último CUT. Y ahí nos asomamos a una manera muy particular de rezar, porque hicimos como una eutonía, que era una meditación al principio para calmar el corazón, para invitar a los profesores a que pudiesen también concentrarse en el momento con incienso, con harta cosa, porque fue una experiencia desde todos los sentidos. Con el padre Rodrigo y la Carola hicimos unos carteles muy grandes que daban muestra del proceso de asomarnos a Dios, del amor, de la vida, de la misericordia, etc. Pero fue un momento muy, muy especial. Nos arriesgamos, fue un desafío. Yo creo que antes de partir con ese encuentro, todos estábamos muy nerviosos, los 3 particularmente, porque era una apuesta súper, no sé, arriesgada, pero lo logramos, y lo logramos porque también había disposición de los profesores, y creo que fue un momento súper importante en nuestro proceso. Ahí nos dimos cuenta que esto teníamos que seguir haciéndolo, y tenía que seguir siendo un proceso bonito de nuestros profesores también, y de todos en verdad, de los auxiliares, de todos los que componemos la comunidad de San José. Y respecto, Pablo, a la otra pregunta, yo quisiera pescar 3 aspectos. Uno es que la relación con Dios, a nuestro parecer, es una relación como muchas otras que requiere de intencionarla. Claramente la fe es una semilla, y como semilla está ahí en el corazón de cada alumno, de cada familia. Sin embargo, en la medida que nosotros intencionamos momentos de ese encuentro con Dios,
permitimos que esa en el fondo semilla vaya teniendo un acercamiento, que vaya produciendo ese fruto. Creo que ahí está un poco la razón de por qué nosotros los dejamos todos los niveles. A veces contra viento y marea, porque la gente decía, ¿para qué tanto? Pero tenemos la convicción de que una relación con Dios se fomenta conscientemente, y nuestra labor como educadores es poder fomentarla, es poder propiciar ese espacio de encuentro. Creo que se llamaba María Eugenia Vázquez, la que hizo un comentario que leyó la Bárbara. Ella hablaba de preparar la tierra y de ir sembrando, y creo que ahí está. La tierra hay que prepararla una y mil veces. Yo no soy muy de campo, pero mi abuelo lo era, y de repente hay que ponerle otro producto y abonarla de otra manera, y hay que prepararla, hay que armearla, hay que moverla. Y creo que los hitos nos permiten mover esa tierra del corazón para acercarse a Cristo. Y lo tercero, que lo creo súper relevante, que no lo hemos dicho y se suma también creo a CUD, es entender que en este proyecto de laboratorio precioso, apasionante, el más interesado es Dios, sin lugar a dudas, lejos. Por lo tanto, preparemos la tierra, hagamos todo lo que haya que hacer, pero sin duda lo que contaba La Paz de cómo vivimos el último CUD del año pasado, es una resultante de cómo él penetró con toda su fuerza en el corazón de muchos profes. Fuimos instrumentos, nos equivocamos en los hitos también, de repente nos equivocamos, a veces le damos como locomotora para adelante y hay que frenar un poco, pero creo que ahí está un poco el poder preparar la tierra. Creo que todos los años permite volver a moverla, volver a poner otro tipo de vitamina a la tierra para que esa semilla que está en el corazón de cada uno de nuestros estudiantes pueda germinar, pueda dar esos frutos, y el resto rezar. Creo que sobre todo desde el área pastoral y de formación, los proyectos tienen que ser súper rezados, porque el principal interesado no es el Ministerio de Educación, es Dios. Y no me cabe ni una duda que hay que ponerlo al centro, y Él va a hacer que surjan cosas mucho más grandes de lo que hemos hecho. No sé si respondo ahí a la pregunta. Muchas gracias, Carola. Paz. Y una última pregunta de la Bárbara, la vamos a contestar brevemente, ya estamos un poco sobre el tiempo, pero ha sido un gusto y nos hemos dado también el espacio para poder escuchar con calma. Así que, Bárbara. Perfecto. Siguen las felicitaciones de parte de todos quienes han escrito en el chat. Se me había quedado una en el tintero. Pamela Maldonado dice, ¿cómo se aborda el caso de un estudiante que se reconoce no creyente, pero que encarna valores que son los que promueve el colegio? Yo creo que habíamos tenido otras preguntas en relación al profesor, por eso me resultó interesante planteárselas. A ver cómo han visto. Súper interesante y muchas gracias. Creo que es bonito ese desafío. Primero, creemos que es súper importante que los alumnos se sienten queridos y valorados desde lo que son. Aunque a lo mejor uno quisiera que trajeran un tema religioso más resuelto desde la casa, desde su vida, el niño y la chica son mirados desde su originalidad. Y esa originalidad es querida por Dios también. Creo que hay tiempos, la vida tiene tiempos, y nosotros, me sumo a la respuesta anterior, nos toca prepararlo para ese momento en que Dios se encuentre con él y en el fondo llegue a despertarse un anhelo de ese alumno en el corazón. Y ahí, insisto, con mucho respeto, validando, no tenemos tantos alumnos no creyentes, pero tenemos, sin embargo, son niños que adhieren a valores importantes para cualquier ser humano, a valores que cruzan nuestra religión de manera importante. Entonces, ¿cómo hacerles saber y que se sientan queridos, respetados en eso, no corridos a un lado? Y por otra parte, trabajar mucho en ir preparándolo en esa tierra que finalmente, sin lugar a dudas, Dios los creó, y tengo la certeza de que en algún minuto lo ven en su corazón, en algún minuto de su día, y nosotros nos toca prepararlos para eso, darles todas las herramientas. Igual un poco parecido también con CUD, las vivencias de los hitos, si bien son religiosas, apuntan al alma de la persona, a lo más personal, al trabajo de lo más interior, y eso es universal a todos. Creo que la clave está en que sea visto, no podemos dejarlo de mirar. Y solo también aprovechar de agradecer, creo que, como decía La Paz, ha sido una oportunidad revisar nuestros hitos y CUD. No voy a decir que no hemos trabajado harto, porque trabajamos harto, pero nos permite ahora mirarlos con mucha certeza de lo que hemos hecho y certeza de lo que tenemos que hacer en el futuro.
Yo quería bien. hacer un breve como aporte a lo que dice la Caro. Yo creo que efectivamente nosotros miramos el proceso formativo religioso de nuestros alumnos con mucha honestidad y los invitamos a que nuestros alumnos sean súper conscientes de su proceso. Pero también saben que somos como ese andamiaje que los acompaña y que siempre estamos como presentes en su vida. Hemos tenido exalumnos que han venido a confirmarse al colegio, que han querido venir después de años no sé, creo que el año pasado tuvimos una exalumna que se confirmó en el San José con alumnos del colegio. Y es bonito verlos, como el proceso no era en ese momento, no era su minuto, pero después hizo un proceso de discernimiento personal, un encuentro profundo con Dios, y que esta semilla que tal vez sembramos en el colegio fue germinando en el tiempo y finalmente hizo que esa fe fuera madurando. Así que yo creo que nosotros somos compañeros y también somos esos guías, esas personas que nos tocó estar en ese momento para acompañar ese proceso, que es personal. Y eso. Muy bien, le agradecemos a todos, Carola, Paz, también a nuestros Pablos, Pablo González y el padre Pablo Pisani, también a Pilar, a Ruth, por los momentos que nos han brindado, por las muy buenas preguntas también que hicieron, gracias por la colaboración de Bárbara, por las preguntas de nuestra gente. Nos quedamos con 3 palabras para poder cerrar. Una, la oxigenación. ¿Por qué? Porque un colegio, a medida que piensa como ustedes están pensando, como tal vez muchos otros, pero ustedes han hecho el ejercicio propio, logran oxigenar la vida de la institución. Sin oxígeno, una institución y ninguna persona puede respirar, puede vivir. Por lo tanto, a través de la forma en cómo han repensado los hitos, yo creo que se han dado oxígeno. Segunda palabra, la palabra regalo. Yo creo que muchas veces respecto a la formación de los profesores, muchos de nosotros tendemos a moralizar y llenamos a los profesores de expectativas y de tensión por todo lo que el colegio espera. Ustedes han dado un regalo y tal vez lo más simple, lo más natural, hasta clásico. O sea, simplemente tener una vivencia de Dios y eso posiblemente abre puertas, preguntas, los profesores las van a contestar y pueden llegar a una estatura moral gigante si así lo deciden, a partir de vivencias que libremente han acogido y que ustedes les han regalado. Y tercero, el camino que tú pusiste en una de las imágenes, Carola. Yo creo que ese camino es un camino que tenemos que transitar juntos. Hay ciertas claves que ustedes dieron que tiene que ver con la sinergia, el trabajo en equipo, mirar en conjunto, criticarnos, reconstruir, armar, resignificar, en fin. Así que con todo eso agradecemos y quedan todos muy cordialmente invitados al siguiente laboratorio que le toca al Sagrada Familia respecto a la empresa social, un ramo electivo que quieren presentar. Y muchas gracias también a todos los que se conectaron. Esperamos que este laboratorio les haya llenado las expectativas y haya respondido también a las inquietudes que les puede haber generado. Así que volvemos a reiterar nuestro agradecimiento al San José de Chicureo, también en la persona de su directora, la María Inés Badilla. Así que gracias a todos. Y un cariñoso saludo desde acá. Nos estamos viendo. Gonzalo, la encuesta, recordémosla. Perdón, sí, error mío. Ya llegó a los correos. Sí, ya llegó a los correos. Vamos a mandar una encuesta a los correos para que ustedes la contesten, pero contéstenla ahora, no la dejen para después, porque después no la van a contestar, ¿ya? Porque para nosotros es importante evaluar lo que estamos haciendo, ¿bien? Así que, perdón la omisión, pero es importante para así tomar mejores decisiones en el siguiente evento. Así que, por favor, contéstenla y apenas vayan llegando, vamos a ir cortando el encuentro. Por nuestra parte,